o precandidato a diputado nacional. Hay que ver cómo se termina armando la lista con el resultado de las PASO. Está con nosotros junto con Luciano Laspina. Luciano Laspina es el referente en cuestiones económicas del sector dentro de Juntos por el Cambio que encabeza Patricia Bullrich. Tenemos el gusto de recibirlos acá. Bienvenidos. Muchas gracias, Ariel, Gustavo, por la invitación. Siempre un gusto estar acá. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Fabián. Un gusto. Nos viene como anillo al dedo la presencia de Luciano porque justo cuando hablábamos acerca de la medida de fuerza que se ha anunciado del paro de colectivos para el lunes, que ahora parece que la pueden posponer al menos con la aparición de un subsidio por parte del gobierno provincial que cubre una parte de lo que demandan los sueldos de los choferes en la provincia. Decíamos, el subsidio nacional para el transporte en Tucumán y en el interior en general es un tema de debate todos los meses, denuncias de atrasos y planteaba Fabián, ¿se puede desarmar este esquema? ¿Cómo se puede desarmar? Y nos lo imaginamos como parte de un esquema mucho más grande de desbarajustes económicos que habría que desarmar en caso de que, por ejemplo, Luciano Laspina sea el próximo ministro de Economía de la República Argentina. Por ahora diputado. Por ahora diputado, pero bueno, primero gracias, es un placer estar acá. Sí, yo justamente vengo hoy a presentar a Tucumán un libro, casualmente, que estaremos en algunos minutos presentando ante empresarios y ciudadanos y otros colegas también que hemos invitado, que se llama Desenredar la Argentina, precisamente porque estamos en una economía que está, digamos, enredada en una maraña de regulaciones, subsidios cruzados al transporte, a la energía, planes sociales, como dije recién, una maraña de subsidios cruzados que lo que hacen es enredar las señales de precio y generar un desbarajuste, un gran déficit fiscal, generar una gran inequidad entre el Gran Buenos Aires y el interior del país, que, digamos, gran parte de los subsidios están concentrados en el Gran Buenos Aires, particularmente en el transporte. Y entonces creo que el objetivo del próximo gobierno va a ser precisamente ordenar esta economía que está obviamente fuera de toda racionalidad. Y dentro de ese marco de ordenamiento de la economía hay que replantear obviamente una distribución mucho más equitativa de los subsidios al transporte a lo largo de la Argentina. No puede ser que, digamos, en el Gran Buenos Aires una tarifa de transporte cueste el 25% de lo que cuesta en mi ciudad, Rosario, o en el interior, en Tucumán, etcétera, ¿no? Esto es algo de la cual nos hemos ido acostumbrando con el paso del tiempo. La política ve ahí muchos votos, pero esto genera un montón de distorsiones. Así que son todos los problemas que hay que abordarlos de manera integral para poder estabilizar la economía y ponerla a crecer. Nosotros creemos que el contexto internacional que va a tener Argentina en los próximos años es sumamente favorable, porque el mundo va a demandar todo lo que tiene Argentina, que es energía de transición, alimentos, frutas, verduras, por supuesto industria del conocimiento, etcétera, y que nosotros tenemos que poner las condiciones a esa economía para que empiece a crecer. Y eso es lo que estamos diseñando con un equipo de economistas muy grande junto a Patricia Bullrich, para desde el primer día empezar a pasar las leyes que Argentina necesita para ordenarse y crecer. Hay temor, hay ciertos temores. Hay temores a palabras, hay temores a acciones, hay temores a hechos. Uno de los temores que tiene la gente es el despido, despidos masivos, principalmente de muchos trabajadores del Estado. Una palabra a la que se tiene miedo es shock. Ahora, entre otras cosas, digo, más aún en esta zona del país donde vivimos mucho de un Estado paternalista. ¿Cómo se hace eso para ser efectivo? Porque la sensación que nos quedó entre el 15 y el 19 es que se habló mucho de política de shock, pero finalmente nunca la hubo, de una política de un ajuste fuerte y finalmente nunca la hubo. Al contrario, los planes sociales siguieron creciendo durante el 15 y 19, quizás un poco más, un poco menos, pero tampoco se disminuyeron. O sea, no se dio en la economía ese efecto distinto. Listo, empiecen a bajar los planes sociales porque las industrias empiezan a florecer, por lo menos uno habla desde la percepción que tiene en esta tierra, ¿no? ¿Cómo sería entonces? Primero, para que la gente no tenga miedo, y en segundo lugar, para decir, bueno, esto efectivamente hay que hacerlo para desenmarañar todo este desaguisado, ¿no? Bueno, el prefacio, el prólogo de mi libro justamente empieza planteando los errores y la autocrítica de lo que fueron los 4 años de nuestro gobierno, también
explicando el contexto en el cual ocurrieron esas reformas o ese intento de salida. Cuando uno tiene una economía tan distorsionada, yo le llamo en el libro la macroeconomía del populismo, digamos, ¿no? Que es este cepo cambiario, con inflación, sin reservas, con subsidios, con déficit fiscal, con emisión monetaria, salir es muy complicado. O sea, convengamos que no es digamos, un chiste resolver toda la cantidad de problemas que tiene la economía argentina. Para eso uno necesita tener un plan y una secuencia muy estructurada. Creo que en eso hubo algunos errores de diseño del plan de salida de nuestro gobierno en esos 4 años. Después necesita tener mayoría en ambas cámaras, en el sentido de que uno necesita pasar muchas reformas al principio para que tengan tiempo de rendir frutos. Es decir, si uno pasa una mejora del mercado laboral, justamente para crear empleos, no para que haya despidos, sino para que haya más empleo y eso mejore los salarios, le tiene que dar un tiempo a esas reformas. Si uno la hace el último día, obviamente esa reforma no tiene efecto. Si uno hace una ley de protección de inversiones, como queremos hacer nosotros, para darle incentivos a los inversores argentinos, locales, de Vaca Muerta, de los limones tucumanos, ingenio, azucarero, a todos, en todos los sectores, en toda la economía, en todo el territorio nacional, que va a ser una de nuestras primeras leyes, le tenemos que dar tiempo, digamos, ¿no? Entonces, para eso es muy importante la mayoría en ambas cámaras. Y lo tercero es un factor que yo creo que es fundamental, que es tener un poco de suerte. Porque algo de viento a favor tenés que tener para salir de una crisis. La verdad es que yo creo que si gana Juntos por el Cambio, esas 3 condiciones, que es un gobierno con un plan, con liderazgo, con racionalidad y coraje, como el que encabeza, a mi juicio, el liderazgo de Patricia Bullrich, con mayoría en ambas cámaras, porque nosotros vamos a estar muy cerca de los 120 diputados, hoy tenemos 33 senadores, vamos a tener casi 35, porque se dio vuelta a San Luis y San Juan, es decir, vamos a poder casi controlar el Senado, o por lo menos que no nos hagan goles todos los días en contra, como nos pasaban los 4 años, y el contexto internacional es espectacularmente bueno, esta vez que no ocurría en los 4 años de Macri, por varias razones, pero para ser muy breve, el mundo está en una transición energética, un proceso de electrificación de los vehículos y una descarbonización, o sea, la transición de carbón, fuel oil, a energías limpias como el gas natural que tenemos en Vaca Muerta. Argentina tiene viento, vaca muerta, litio, cobre, territorio, sol, digamos, de radiación solar para la energía, y tiene una capacidad de generar infraestructura, digamos, asociada a todos esos sectores que va a dinamizar a todo el interior del país. Yo creo que ese viento a favor nos puede ayudar a que esta vez, si tenemos un plan bien claro de entrada, con mayoría en ambas cámaras, si atravesamos obviamente las turbulencias que nos va a plantear la oposición, sobre la oposición más combativa. Nosotros hemos tenido también con el gobierno de Tucumán en aquel momento un muy buen diálogo, por ejemplo. O sea que no todo el peronismo, no todo el kirchnerismo se ha comportado igual. Bueno, el kirchnerismo sí, el peronismo no tanto. Así que yo confío que esa Argentina del trabajo, de la producción, de la inversión, del campo, de la industria, se va a poner detrás de estas reformas, porque estos últimos años han sido insoportables para los argentinos. Estamos en un tirabuzón que no para nunca, es un ajuste permanente que sigue a otro ajuste y cada vez estamos más abajo. Bueno, hay que ponerle un punto final, y esa Argentina es una Argentina compatible con la creación de empleo, sin despidos masivos. Por supuesto, nosotros no decidimos el empleo provincial, es una decisión de las provincias de cómo asignan sus impuestos. Sí creemos que hay algunas empresas públicas del Gobierno Nacional que se han convertido en cajas de la política y que nosotros queremos que sean equilibradas y que no den déficit. Pero básicamente lo que estamos planteando es un plan para el crecimiento, para aprovechar estas circunstancias globales que nos dan una oportunidad de ganarle el partido al subdesarrollo. Ahora, acabas de decir peronismo y kirchnerismo. Sí. ¿Cómo catalogan al gobierno tucumano? Ustedes han visto una provincia donde se vota con acoples, a pesar de que largamente se ha denunciado ya la inconveniencia de ese sistema, una provincia donde se retuvieron o se adquirieron los troqueles del voto para hacer sorteos de electrodomésticos entre las personas que prometieron o juraron haber votado al oficialismo. ¿Cómo catalogan a ese gobierno pensando en la relación a futuro, ¿no? Una provincia que además no tiene ley de acceso a la información pública. Sí. Obviamente, en el caso de Mansur viene a ser jefe de gabinete de este gobierno, es corresponsable de toda esta debacle y obviamente ha tomado un partido muy claro por el kirchnerismo, lo mismo Sergio Massa, que en un momento parecía ser una cosa diferente. Yo confío que el peronismo se va a sacar de encima el kirchnerismo. Creo que gran parte del equilibrio que tenemos que buscar en el futuro de la Argentina para que haya una alternancia en el poder que no sea siempre tan pendular
y que no nos vuelva a lo que para mi juicio es digamos, el populismo que ha generado todo este descalabro que estamos viviendo, del cual es muy difícil salir, como dije antes, requiere de una alternancia entre Juntos por el Cambio y un peronismo más racional, que salga de la estudiantina de los 70, a la cual lo arrastró la Cámpora y Máximo Kirchner, y vuelva a una cosa un poco más sensata. Yo confío que eso va a pasar en algún momento. El sistema democrático argentino lo necesita, la alternancia en el poder lo necesita, para evitar volver siempre, que todo sea volver 50 años para atrás cada vez que Cristina Kirchner vuelva a tener las riendas del poder en la Argentina. El gobierno, y siempre volvemos 15-19, tenía la esperanza de un efecto derrame, que le vaya bien al que tiene, para que vaya derramando también para las clases más bajas y así vayan subiendo. Si me equivoco, me corregís. Pero la sensación que quedó en algún momento, por lo menos uno escucha mucho hablar a la oposición, y voy a hacer la pregunta que muchos dicen de la oposición, es que cuando hubo bonanza, esa plata no se derramó a la gente, sino que muchas veces se la sacó al exterior. Y el otro punto que hace mucha referencia la campaña de la oposición es el famoso préstamo del FMI sobre el final. ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, a ver, yo creo que la política económica de nuestro gobierno fue errática, pero no por errores, no porque Mauricio Macri no tuviera claro el rumbo, porque todas las medidas tomadas de manera aislada, a mi juicio, fueron incuestionables: la reparación histórica, el monotributo para la UH para los monotributistas, la devolución del IVA a los jubilados, la canasta básica a los jubilados. Hubo un montón de medidas que intentaban paliar con gasto público, con transferencias, lo que eran los costos de salida iniciales del modelo kirchnerista, y eso de alguna forma lo que generó es que, bueno, se fue acumulando deuda, y esa deuda en algún momento generó tensiones financieras allá por el año 2018 y nos llevó a una crisis, digamos, ¿no? Entonces, una de las lecciones, creo yo, es de los 4 años, es no poner el carro delante del caballo, digamos. O sea, que uno tiene que primero poner las medidas para que la economía crezca, tiene que equilibrar las cuentas públicas desde los primeros días como principal objetivo, y si uno hace eso, el resto de la economía se va a ordenar y va a crecer. Y una vez que crezca, tiene que ser el empleo privado, la inversión de las empresas, obviamente también el Estado con asistencia, pero mejorando la educación, la salud, el transporte, la forma en la cual va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El verdadero derrame, creo yo, es un sector privado pujante, generando empleos de calidad y formales y registrados, y un sector público que preste bien los servicios que tiene que hacer, que son, como dije antes, la educación, la salud, la seguridad, que es todo lo que hace mal. Ahí la gente va a empezar a percibir que vive mejor, que mejora. Lo que tenemos es un Estado que se ha duplicado en los 20 años de kirchnerismo, pero la salud, la educación, la seguridad está cada vez peor. Sobre todo en el Gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires es una verdadera catástrofe. Entonces, creo que este es el gran desafío. Necesitamos un gobierno que primero ordene la macroeconomía, que no se desespere por ser siempre el Papá Noel que quiere el primer día empezar a entregar regalitos, porque eso te puede generar una trampa mortal. Entonces, si nosotros ordenamos la economía y crece, lo que sí tenemos que mejorar mucho más la gestión del Estado para mejorar la calidad de esos servicios públicos, y la gente va a empezar a sentir obviamente que vive mejor, que en definitiva de eso se trata. Y si hacemos eso en el tiempo y la gente sigue eligiendo gobiernos de nuestro color político o de otro, que mantienen ese mismo rumbo, Argentina en 20 años puede ser un caso de estudio por el éxito. No por mérito de las personas, sino por mérito de las circunstancias. Porque, como te digo, cuando vos mirás las proyecciones de exportaciones petroleras, que ahí me dirás, bueno, pero ¿cómo le llega a la gente? Bueno, ¿cómo le llega? Que va a madurar la economía, el dólar va a estar más bajo y los salarios en dólares argentinos pueden ser más altos, y entonces la gente compra más alimentos y más electrodomésticos. O sea que hay un derrame de la macroeconomía de esos sectores, porque en lugar de faltarnos dólares, que es siempre el gran problema argentino, nos pueden empezar a sobrar dólares si ponemos las reglas de juego y ordenamos la economía para que eso pase. Mariano, Diga. vienen de una elección en la que Tucumán fue a contramano del resto de las provincias que hasta aquí han celebrado elecciones, porque alcanzó una concurrencia a las urnas más del 80%. Muchos le atribuyen esto a la fuerza que le puso el aparato del oficialismo para que eso ocurra. Comparada con esa elección, ¿qué se ven venir para el domingo 13? Nosotros lo vemos como una nueva y gran oportunidad
Ese domingo acá en la elección provincial ha sido muy difícil para nosotros, teníamos realmente otra expectativa, pero bueno, después del resultado provincial, hablando con Patricia Bullrich, con los equipos, tomamos la decisión de participar activamente porque realmente nos jugamos el futuro de la Argentina, ¿no? Por eso también le agradezco a Luciano que haya venido acá a Tucumán como miembro y uno de los jefes, coordinador del equipo económico de Patricia, porque para nosotros es muy importante también mostrar a todos los tucumanos que realmente es una gran oportunidad también para nuestra provincia, ¿no? Patricia tiene una visión federal, de hecho tuvimos y filmé un videíto ahí en una reunión de trabajo que tuvimos en donde habla de cuestiones puntuales como terminar la obra de las termas, la autopista de las termas, lo cual es clave para el desarrollo de nuestra provincia, ¿no? En este sentido, analizamos que en esta oportunidad no va a haber el mismo movimiento estructural que hemos tenido en la última elección provincial, al contrario, creo que va a ser una elección distinta en ese sentido, y además nosotros sí vamos a una PASO, cosa que el oficialismo no, por lo tanto también en ese sentido creo que va a ser un poco más beneficiosa y aprovechar para transmitir a todos los tucumanos la importancia y el valor que tiene ir a votar, por el que sea. Digamos, no estoy, obviamente que estamos en campaña, pero la importancia que tiene que el tucumano vaya a las urnas a votar es clave, porque ahí se elige el destino de nuestro país y también de nuestra provincia. Y en ese sentido queremos ser parte del futuro de la provincia, por eso Nadima Pechi, también que integra la lista, Seba Salazar, intendente de Bellavista, tenemos el sueño de continuar este trabajo y de ser también alguna vez una alternativa en Tucumán, y para eso lo vemos como un paso imprescindible y necesario acompañar a Patricia Bullrich, que es la persona que tiene todas las condiciones para poner en orden la economía, para poner lo que hay que poner en materia de seguridad, que es algo que nos golpea a todos los tucumanos por igual, y es un trabajo que hay que articular entre fuerzas de seguridad local, provincial y nacional, y a su vez en el Congreso seguramente se debatirán leyes como la baja de edad a la imputabilidad, en la cual estamos a favor, y también el cumplimiento efectivo de la condena para que no tengamos condenados por delitos, sobre todo de alta violencia o delitos con altas penas que están 2 o 3 años y después vuelven a salir como si nada. Y todo ese programa integral me parece que Patricia es la persona para poder llevar adelante la transformación. Y acá en Tucumán obviamente también nos jugamos el tema de lo local. Queremos seguir trabajando. Ha sido un día como cualquier tucumano que tiene un día de dificultad, cuando le ha ido mal, ¿qué hace al otro día? Y bueno, hay que levantarse con más fuerza, redoblar el esfuerzo, hacer una autocrítica, decir, bueno, en esto hemos fallado, en esto podemos mejorar, buscar más equipos, mejorar los equipos, y es lo que hicimos. Y hoy en día tenemos una lista en donde no tan solo en la lista me siento muy bien acompañado, sino también están actores como Silvia Elías Pérez, que nos está acompañando codo a codo, o Lucho Orgañarás, que estuvo también declarando hace pocos días, entre otros dirigentes. Si me pongo a mencionar probablemente me olvide, pero nos acompaña Alejandro Trapani, que fue candidato a intendente en Tafí Viejo, que está acá atrás de cámara. Por lo tanto es un equipo grande, importante, y que no pierde el sueño. Sabemos que es difícil Tucumán, sabemos que es una plaza muy compleja, bien, pero vamos a dejar todo para ir para adelante. La última, muy cortita. ¿Cómo te imaginas el día después de las PASO, si se da el resultado que ustedes esperan y teniendo en cuenta que van a pasar un par de meses hasta que llegue la general? Yo creo que si gana Patricia y Juntos por el Cambio en estas elecciones, creo que el mercado financiero se va a tranquilizar, el dólar blue se puede llegar a tranquilizar. Sí me parece que Sergio Massa, en cualquier escenario, gane quien gane, tendrá de aquí a fin de año que lidiar con una gran escasez de dólares, y eso muy probablemente genere más presión sobre los precios y más recesión, lamentablemente. Estamos ante el final de una etapa, de un modelo, y estos meses obviamente van a ser difíciles, pero yo creo que el triunfo de Juntos por el Cambio le va a dar un horizonte no solo a los argentinos que van a votar y que van a buscar otro futuro, sino también a los mercados financieros que ven que por delante, como dije, va a haber un gobierno racional con mayoría en ambas cámaras, con un contexto internacional muy positivo que nos puede ayudar a todos los argentinos en esa transición. Gracias por estar acá. No, un placer. Muchas gracias. Gracias.